Bienvenidos todos a todos los que están dando cita a este devocional, este otro episodio de este devocional. Espero que sea de bendición y edificación para sus vidas. Este, También quiero dar la bienvenida y para mí es todo un gusto, todo un honor poder tener a nuestra tercera invitada de este devocional, que es nuestra hermana Antonella Jeffers. ¿Cómo se siente, hermana? Shalom de ella, el Eterno te bendiga y bendiga a los que están viendo, amén. Muy bien, bendecida por estar aquí. Amén. Junto con la hermana vamos a tocar este título de este devocional, que es el texto sin pretexto. En este episodio vamos a tratar un tema que sé que para muchos aún sigue siendo como debate o se representan muchas dudas de que si estamos bajo la ley o bajo la gracia. Si no es más, vamos a orar, a poner ese tiempo en las manos del Eterno para que Él sea hablando a cada una de nuestras vidas y nos deje el entendimiento, ¿no? Padre Celestial, Abacarosh, Rey del Universo, te damos gracias, amado mío, por habernos permitido poder estar en esta hora, Padre, para escuchar tu palabra, amado mío, sabiendo que tu palabra jamás llega vacía, amado mío, que tu palabra nos confronta siempre, amado Abba. Te pido que seas toda nuestra sabiduría, dándonos entendimiento a todas las personitas que estamos reunidos en esta hora a meditar en tu palabra. Te ruego, amado mío, que seas tú tomando el control en ese tiempo, que sea tú tomando el control de este devocional, que sea de dedicación y bendición a todos mis hermanos y a todas las personas, Padre, que tal vez tengan el conocimiento acerca de lo que vamos a tratar. Te pido que seas tú hablando a sus vidas, Padre, que seas tú poniéndoles a sentir un corazón dispuesto a recibir tu palabra y a querer ser obediente a ella. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre, que sobre todo nombre es Beshen Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén. En esta hora vamos a dar el paso a la hermana Antonella, la cual nos va a tratar un poco acerca de qué es la ley, como muchos lo conocemos, ¿no? De qué consiste, qué trata la ley. Ella nos va a ayudar en esta hora a poder explicar qué consiste ella y después vamos a hablar acerca de la gracia. Amén, amén de ella. Bien, bíblicamente nos dice la palabra que la ley, ¿verdad? La ley de Elohim, la ley de Dios, como le conocen nuestros hermanos de las religiones, ¿verdad? Es un manual de vida, es una instrucción. Eh, en las religiones, ¿verdad? Ven la ley como un conjunto así tal cual, leyes, normas y ya, que muchas veces escuchamos que dicen que no tienen sentido, pero estamos hablando de la ley, del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, la ley, más de lo que un hombre puede decir, el Todopoderoso nos dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 si mal no lo recuerdo, nos dice que la ley para su pueblo es la sabiduría y el entendimiento ante los ojos de las naciones, ante los ojos de aquellas personas que no son del pueblo, que aún no han despertado, que es una sabiduría, y que cuando oigan en los estatutos de la Torah, de la instrucción, ¿verdad? Torah es lo que se conoce como ley, ¿verdad? Eh, Iban a decir, nación entendida y grande es esta, ¿verdad? Entonces, la ley bíblicamente es eso. También nos habla, por ejemplo, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 16, 17, en los Salmos, vemos cuando David dice, ayúdame a caminar en tu justicia, ayúdame a guardar tu justicia, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, para el Señor, la ley es la justicia, también es la verdad. eh, entonces, todo eso es la ley. Sabemos que Yeshua también es esa palabra, ¿verdad? Sabemos que es la misma ley, sabemos que él la tenía que cumplir. Eh, claro, no para abolirla, sino como dejarnos ese mismo ejemplo, tal cual es la ley, ese manual de vida. Amén. Entonces, la hermana Olga nos ha hecho una breve explicación de qué es la ley, de qué es como mal traducido como ley. Cabe recalcar que estamos hablando de la Torah, son las instrucciones, las ordenanzas de vida que el Eterno ha dejado para su pueblo. Entonces, me gustaría ir a tocar acerca de la gracia. La gracia siempre la tocamos como una parte espiritual, pero a breves rasgos, la gracia en sí es la misericordia que el Eterno tuvo con su pueblo a tal punto de encarnarse a sí mismo, haciéndose hombre y morir y resucitar
para volver a tomar a su pueblo y que tanto tú y yo pudiéramos recibir esa bendición de hacernos ejad, así como se llama este devocional, hacer ejad, ser uno, ¿ok? Con él siendo nuestro Elohim, nuestro Dios, como algunos le conocen, y nosotros siendo su pueblo, el pueblo de Israel. En las Escrituras, en Hebreos 4, versículo 16, habla acerca de la gracia. Y dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Ahora, siempre tomamos como que la gracia solamente es parte del nuevo pacto o del Nuevo Testamento como le conocemos, pero sí, entiendo previsto que en sí la gracia es misericordia más que nada. Le hago hago la siguiente pregunta. El antiguo pacto, el Eterno mostró su gracia, su misericordia a las personas. Lo voy a hablar en dos casos. Y es que en el primero, y es la que le quiero hacer una pregunta, ya sea todos en los comentarios lo puedan escribir, ya sea aquí por Facebook o por YouTube, me puedan escribir, no me hagan trampa, y es, no voy a adelantar, y es, ¿cuál fue el primer sacrificio según la Biblia, según las Escrituras? ¿Cuál fue el primero? Creo que me lo escriban, me lo comenten y participen y puedan saber si tienen conocimiento acerca de ello. Y esto tiene una respuesta, y la respuesta está en Génesis 3, capítulo 3, versículo 21, y dice, Yuhebat Hei Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es una sola frase y es tan contundente saber que el Eterno mostró gracia, mostró misericordia a Adán y a Eva, aún ellos habiendo pecado. Y cabe recalcar que a veces tomamos como la gracia, es que bueno, el Eterno me perdona, recibo su perdón y viva la fiesta, puedo seguir pecando y no va a haber consecuencias ni pecado. Sabemos que toda acción va a generar una reacción, entonces va a ver que en sí, a la hora que ellos cometieron el pecado, ellos tuvieron consecuencias, sus pecados tuvieron consecuencias y eso lo podemos ver tranquilamente en el libro de Génesis. Ahora, en el segundo caso que quiero mencionar es acerca de Abraham. Abraham menciona en el Génesis capítulo 26, de versículos del 4 al 5, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, vemos la bendición que tuvo Abraham a la hora de guardarlo. A veces tenemos que la Torah solamente existió a partir del Éxodo, cuando se fue entregado a Moisés. Y vemos que no, vemos que en teoría desde mucho antes, desde un principio ya existía la Torah, ya existía los mandamientos, ya existían las ordenanzas, inclusive cuando el Eterno hizo la parte de la creación. Entonces vemos que Abraham, por haber sido obediente a los mandamientos, haber sido obediente a la Torah que la hermana la hermana Antonella nos mencionaba, y ser fiel a él, tuvo bendición. Porque a veces decimos, ay no, la Torah, mal traducida como ley, no sé, tú que anteriormente, antes que habías entendido de qué trataba la ley, ¿tú cómo la entendías? Cuando alguien te decía ley, ¿cómo tú la entendías básicamente? Bien, antes de que conozca el Eterno, realmente siempre como parte mía, siempre quise conocerlo, ¿verdad? Pero sabemos que dentro de las religiones no hay una base, no hay una base, no hay ese soporte, no hay esa raíz que sustente. Entonces, la ley, para mí en ese momento, como yo no la conocía, solo sabía que estaba abolida, que es el Antiguo Testamento y que habían distintas instrucciones como el que comer, también para tantas cosas, ¿verdad? Y que yo decía, ah, sí, o sea, no las tenía como más allá, ¿verdad? Porque también no tenía un conocimiento. Eso yo tenía como por ley, algo que sí estaba antes, pero no había como que un interés más allá realmente. Ajá, que era del antiguo pacto que eso no existe. O ya pasó, como lo tenemos, inclusive eso también en el devocional anterior lo topamos. En sí yo lo tenía como algo muy malo, como algo inclusive maldito. Que en teoría que tú hables de la ley o que se te venga a la mente obedecerla es pecado y estás condenado, estás esclavizado a ella.
Y yo por eso como que evitaba a veces tocar ciertas cosas, por ejemplo, como el día de Shabbat, o sea, el día de reposo, o tocar que se debe o no comer cerdo. Yo comía porque yo decía, ya la ley ya pasó, ya ahora yo creo en Jesús, entonces ya la ley pasó, está abolida, así que no, eso ya no viene al caso. Entonces, tomaba eso como excusa perfecta de poder hacer lo que yo quiero, porque al fin y al cabo estoy bajo la gracia y la ley está abolida, así que la ley no está para maldecirme o hacerme justicia o condenarme, ¿no? Entonces, vemos, tomando la parte de la gracia, que la gracia ha existido siempre. Dice la palabra que la misericordia es siempre, su misericordia es para siempre. Y vemos su gracia, vemos su misericordia tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, porque a veces tomamos como a un Dios malo del antiguo. El antiguo pacto, el antiguo testamento, como lo conocen, es malo. Entonces la ley es mala, entonces ya estamos como que ya aquí ya está bonito a través de Jesús, entonces aquí ya es distinto, aquí ya es amor. Y si realmente, creo que una persona que dice eso porque realmente nunca ha leído la palabra. La palabra como tal, la Biblia es claramente amor del Eterno. Vemos el amor desde el principio hasta el final. Entonces, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿La gracia solo es para el pueblo de Israel? Y esto lo confirma en Tito 2, del 1 del capítulo 2 del 11 al 12. Y dice, por la gracia de Elohim se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hay un ejemplo que, hermana, me gustaría que igual esté pensando un ejemplo que podemos ver acerca de la gracia que no haya sido del pueblo de Israel, ¿no? Teniendo en cuenta ello. Y es acerca de Rahab. Rahab, ella era cananea, ella no era del pueblo de Israel, o sea, el pueblo escogido como lo tenemos, sino que ella a la hora de hacer teshuvah, o sea, de arrepentirse de todos los pecados que ella había cometido, y apartarse de ellos y a través, pues, dar el siguiente paso de santificación, que entendemos que ser santos significa ser apartados, ¿ok? Ser guardados para el eterno. Ella comenzó a obedecer y por ende a guardar los mandamientos y por eso alcanzó logró alcanzar misericordia, gracia ante los ojos del Eterno, a tal punto que es una bendición que una persona, no dice que siendo extranjera, siendo una persona no del pueblo como tal, sea partícipe de la genealogía del Mesías, que es Yeshua. Eso lo podemos ver en el primer capítulo de Mateo. Entonces, realmente Ra es un vivo ejemplo de que la gracia en sí está para todos aquel que realmente se desea arrepentir, crean en Yeshua como la Torah viviente y obedezcan. Entonces, me gustaría, hermana, si tiene un ejemplo o un personaje o en qué parte de la Biblia dada, que ya no sea para el pueblo de Israel, vemos la misericordia del Eterno. Amén. Justamente se vinieron dos ejemplos, pero el del que tengo más conocimiento, por ejemplo, es el caso, por ejemplo, sé, por ejemplo, de Nínive, que no era la nación de Israel. Y también está Ruth, que era una moabita. Y Sí. yéndome por Ruth, ¿verdad? Que es uno de mis personajes favoritos de las escrituras, nos damos cuenta que, por ejemplo, Ruth era moabita y en la Torá, por causa de que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Moab no le ofrece ayuda, estaba un estatuto de que los hijos de Moab no podían ser parte del pueblo de Israel. Entonces eso era algo que no podía hacerse. Pero Ruth alcanza gracia, alcanza misericordia delante del Eterno también al momento que ella le dice a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Entonces ella, a pesar de que siendo moabita, según la Torá, ¿verdad? No podía entrar, ella al momento de confesar Elohim puede alcanzar esta misericordia, puede alcanzar esta gracia. Y yendo del mismo hilo, como tú dices, también está en la genealogía del Mesías y eso es una gran bendición, eso es una Ahí, bendición ahí también es está. una misericordia.
Amén, sí. Y vamos que en teoría eran ambos pueblos que estaban, tanto Israel, la tierra de Canaán, los moabitas, también no son tierras, naciones que están, ya decirlo, ya sentenciadas por el Eterno por su desobediencia, por su pecado, la maldad que lleva. Entonces, podemos decir que en pocas palabras, la gracia de Adonai no solo nos trae bendiciones, como lo hemos podido ver, hasta el punto de que ser partícipe de la genealogía de Yeshua, como vemos en estas dos mujeres que fueron extranjeras, que no fueron propias del pueblo de Israel, sino que esto nos transforma, y como también vemos el Espíritu, y nos ayuda a obedecer el Eterno cada día en nuestras vidas. Y esto nos lleva a que podemos rechazar todo lo que nos aleja de poner por obra la voluntad del Eterno. Y ya vamos a ver cuál es la voluntad del Eterno. Para esto, vamos a entrar con respecto a la pregunta que se dijo de un principio. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Entonces, para ello, hermana, igual me gustaría que tenga a su mano Romanos capítulo 7, para que igualmente me pueda ayudar. Y tenemos que en Romanos 6:14, que es el versículo principal para decir que la Torah ya no existe, que la Torah ya está abolida, que la Torah ya no se debe cumplir. Y en Romanos 6, capítulo 14, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como mencionaba, hace uno de los versículos que más se ha malinterpretado, se ha hecho una exégesis total de ello, una interpretación, se la tomó tan literal. Por eso también se llama este devocional texto sin pretexto, porque ¿qué han cogido? He cogido este texto, este versículo, sacándolo de contexto para convertirlo en un pretexto. De ser, ¿sabes qué? Ya no estoy bajo la ley, así que yo puedo comer todo lo que me dé la gana, puedo comer cerdo, puedo comer camarón y otras cosas más que si leemos Levítico 11, están restringidos para nosotros. Así, ¿por qué? Porque el Eterno es misericordioso y por gracia Él nos dio su palabra, por gracia nos dio las instrucciones para que podamos vivir sanamente y tener una buena vida, dice su palabra. Entonces, ahora, con esto también me gustaría hacer una pregunta. Y es que, bueno, aparte, antes de la pregunta, en Jeremías 16, capítulo 16, del 1 al 13, del 11 al 13, dice lo siguiente. Entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Yuhebathei, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi Torah. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, como lo veíamos cuando di mi testimonio acerca de Jeroboam. Pero Jeroboam llevó al pueblo a pecar, ¿por qué? Porque se dejó llevar por su propio corazón, por su malvado corazón. Y dice, y no oyéndome a mí. Por tanto, yo arrojaré de esa tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allí serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. ¿Y por qué toqué este versículo? ¿Por qué? Porque la gente dice, ay no, como la Torah no existe, pues yo puedo hacer lo que sea. Y vemos y puedo celebrar lo que sea. Por ejemplo, una de las fiestas que el Eterno me hizo que para que yo me despertara fue la fiesta de Navidad, porque uno decía es una fiesta de paz, una fiesta no sé, de bendición, una fiesta buena, que se estaría celebrando el nacimiento de Jesús. Entonces, está bien, estoy haciendo, bajo mi corazón, yo decía que está bien. Y eso me bastó cuando alguien me mencionó que en sí, en Navidad y fin de año, la tasa de mortandad crece, y yo dije, ¿eso será verdad? ¿Será mentira? Pues investigué. Y cuando investigué, efectivamente, ni siquiera los científicos, ni siquiera la estadística puede entender o explicar por qué hay tanta mortandad en estas dos, en especial en estas dos fiestas, que igual sabemos que también son parte de la fiesta pagana, no que son las únicas. También está Halloween, también está, por ejemplo, el día creo que le celebran el huevito de Pascua, o San Valentín. Entonces, fue una de las fiestas que en teoría yo la veía con ojos buenos, en mi corazón lo hacía con ojos buenos.
Entonces, pero vemos que dice el Eterno, pues, si sus padres hicieron mal, ustedes van a ser peores, ustedes van a ser peores que sus padres. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué vemos? Hoy en día vemos mucha idolatría, vemos mucha fiesta a cultos paganos. Por ejemplo, vemos ahorita el famoso mundial y vemos que todo lo que oculta, que en teoría ya no están ocultos porque ya hoy en día tan descaradamente lo muestran. Entonces, es muy impactante cómo a veces las personas no se dan cuenta. Por eso estoy agradecida de que tú estés hoy aquí, que te hayas dado cita para poder conocer al Eterno. Dice la palabra que el que tenga oído, pues oiga lo que el Eterno les habla. Entonces, ayúdame ya mismo, con Romanos 7 versículo 23. ¿Lo tienes? Amén. Ya. Antes de ello, voy a volver a leer el versículo 14 que dice, porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo les pregunto, ¿bajo qué ley se refiere Pablo en esta parte? Pues aquí la hermana en Romanos 7, versículo 23, nos habla de qué ley se refiere aquí. Amén. Dice así. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Y yo te pregunto, Anto, ¿qué es el pecado? Porque siempre tenemos, ay, el pecado es hacer ciertas cosas malas, pero, o sea, ¿qué es el pecado en sí? Amén. El pecado bíblicamente de ella nos habla en el mismo libro de Primera de Juan, si mal no lo recuerdo, si no es en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 4, en el Nuevo Testamento, que la Ajá, ley amén, que la transgresión a la ley es el pecado. Entonces, bíblicamente el pecado es eso. O sea, ¿te acuerdas de ella que al principio te dije que la ley era la verdad? Y hay una amén, parte en los evangelios donde Yeshua les dice a los fariseos que si conocieran la verdad serían libres del pecado, pero esclavos del pecado eran. Entonces, ahí está hablando de que si conocían a la Torah serían libertados de ese pecado. En sí, el pecado, el mismo Mesías, el mismo Nuevo Testamento te dice que es transgredir contra esta ley. amén. Y justo con lo que tú mencionabas, es mucho más impresionante porque hay, por ejemplo, yo hablo y tal vez dicen por qué tocas mucho el cristianismo, es porque yo hablo de lo que yo sé, yo estuve en el cristianismo, así que puedo hablar de ello, no puedo hablar de otras religiones porque no sé, puedo decir de donde el Eterno me sacó y donde yo estuve prácticamente como 10 años, así que tengo más conocimiento acerca de ello. Y en el cristianismo siempre se toca mucho más el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, como lo conocen. Y yo digo, el Eterno en el Nuevo Testamento dice tantas cosas. En teoría, él confronta mucho para que no se haga mala interpretación de ella acerca de la Torá, acerca de los mandamientos, inclusive, como tú mencionabas, aquí habla de qué es el pecado, para que no digan, pues, no lo sabían, ustedes lo saben. O sea, saben que en Primera de Juan 2:3 dice que el pecado es la transgresión de la ley, que es la ley, como sabían, como conocemos, es la Torá. Entonces, todo lo que vaya en contra de transgredir la Torá, pues eso es pecado. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 para poder poner en contexto este versículo que siempre se lo ha cogido para malinterpretar. Y como dice la hermana, ver darnos libertad nos ha vuelto más libertinos, como libertinaje. En capítulo 6 del 1 al 6 voy a leer, de Romanos, el libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua HaMashiach, como lo conocen algunos, Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ¿a qué no sirvamos más? A transgredir la Torah, a faltarla, a no obedecerla. Entonces, me gustaría hacerte la pregunta que aquí se tocó acerca del bautismo, que en teoría estamos hablando de la raíz hebrea, es tevilá. ¿Me podrías mencionar qué conlleva el bautismo? ¿Qué trata? Porque a veces uno dice: "Ah, eso de sumergirme, hacer mi oración de fe, mi oración de que creo en Jesús, y ahí murió". Vamos a ver más que nada de una manera más profunda, que la hermana Anto nos va a, nos va a ayudar explicándonos de qué consiste la tevila. Bien, por ejemplo, la Tevilá, bíblicamente, ¿verdad? Sabemos que este es un precepto de Yeshua, que sabemos que es el mismo eterno, eso nos lo dejó, ¿verdad? Que era para que, como lo dice mismo Romanos, nacer de nuevo. Y también en el Evangelio de Mateo nos dice que es para recibir el don del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Pero si nos vamos más a la historia también, en el tiempo de Yeshua, anteriormente los maestros, ¿verdad? Sabemos que en el tiempo de Yeshua habían maestros de la ley. Eh, Ellos emergían también a sus discípulos según su doctrina. Entonces, en ese tiempo, ellos, quien quería hacerse esta inmersión en esta doctrina del tal maestro, ¿verdad? Del tal rabino, eh, se hacía esta misma tevilá. Pero ¿qué pasa? Lo de Yeshua es algo totalmente bíblico y algo totalmente diferente. Por ejemplo, a nosotros al hacer tevilá, eh, hacemos esa oración, ¿verdad? Recibiéndolo, pero también para morir en nosotros. Por él dice nacer de nuevo, como se lo habló con Nicodemo. Entonces, al momento de que nacemos de nuevo, toda esta vieja naturaleza se va. Y volviendo a lo que viene el Espíritu Santo te lleva a algo. Entonces, nosotros reconocemos a Yeshua, estamos reconociendo su doctrina, estamos naciendo de nuevo y estamos recibiendo el don. Y todo eso va junto, porque a Yeshua le preguntan, vemos que él estaba hablando, ¿verdad? Él dice no recuerdo en qué parte de los evangelios está, donde él dice, porque mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces sabemos que todo aquel que hacía de inmersión en el nombre de Yeshua, lo recibía y seguía su ejemplo, sabía qué doctrina llevaba Yeshua. Entonces, la doctrina que llevaba Yeshua es la Torá, es la ley. Por ejemplo, lo podemos ver en Proverbios 4:2. El Eterno dice: sana doctrina os doy, sana enseñanza, doctrina es una enseñanza, no abandonen mi ley. ¿Y cómo se confirma todo esto? Porque el Espíritu Santo te lleva a obedecer la Torá, te lleva a la obediencia. Yeshua lo dijo: y vendrá el Consolador y Él los guiará a toda verdad si guardan mis mandamientos. Entonces, en sí, la Tevilá es nacer de nuevo, es recibir esa inmersión, es reconocerlo a Él, andar en su doctrina, en su enseñanza, en su Torá, más aún sabiendo que Él es el mismo Creador. Cuanto más, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, vamos a estar con ese anhelo de obedecerlo. Pero vemos que cuando muchas veces se hacen estas tevilá, dicen que reciben el don, pero al final, como lo dije hace un momento, no tienen esa raíz, no tienen esa base, entonces no la están haciendo bíblicamente y la hacen según la doctrina que se les enseñó. Pero nosotros debemos hacerla en la doctrina del Padre, en la doctrina bíblicamente que es la Torá. Exacto. Hermana explicó muy bien eso, porque a veces decimos: ah, bueno, o sea, ya soy salvo porque, porque creo y ya ahí quedó. Realmente vemos, no, a la hora que tú te bautizas, la hermana fue muy clara en ello,
tú aceptas la doctrina de Yeshua, y por era la Torah, él predicaba la Torah, que hoy en día diga que no, no, él dice en Mateo 5, del 17 al 20, que él no vino a abolir la ley, él no vino a abolir la Torah, sino vino a cumplirla, y hay aquel que no lo haga, pues será llamado pequeño en el reino de los cielos, al que no enseña a practicarla. Entonces vemos ahorita en muchas iglesias que enseñan ciertas cosas de que se debe cumplir y otras no. Por ejemplo, y yo digo, si la ley, como algunos mencionan, estuviera abolida, entonces ya no se, ya matar, robar, adulterar o idolatrar ya no sería pecado. Ya estaría bien porque ya no estamos bajo la ley, entonces lo podríamos hacer. Completamente eso es ilógico, irónico, porque el mismo Yeshua menciona que por eso, para que no haya el que ahora son libres de hacer lo que quieran porque ahora están bajo la gracia, no, sino al contrario, ustedes tienen que obedecer la ley porque yo no vi, la Torah porque yo no vine a abolirla, sino para que la cumplan, sino que hay que entender que para ese entonces, con tanto pecado y cayeron en tanto cautiverio, se surgieron ciertos dogmas, se surgieron ciertas doctrinas de hombres, más no del Eterno, que eso hoy en día lo podemos ver. Y tanto desde Constantino también se adquirió ese engaño en que muchas iglesias lo que hacen es copiarse y quitarse de una a la otra. Por ejemplo, la una no cree en María, en la Virgen María, la otra no la venera, la otra sí dice que tiene hijos, la otra que no tiene hijos. Entonces, pero básicamente lo que el Eterno dice, Yeshua dice, es que la ley no está abolida, ya, que no está abolida. Lo que no se debe, lo que no se debe cumplir son las doctrinas de hombre, o no se obedece son las doctrinas del hombre, como que lo que dicen, sí, está bien, celebra Navidad, no pasa nada, está celebrando el nacimiento de Jesús. Y sabes que una de las preguntas que yo más me hacía, y yo dije que esto fue la confirmación para mí, también una de las confirmaciones, es que en la Biblia, el que realmente lee la Biblia, en ningún momento dice de que Yeshua dice de que se debe celebrar su cumpleaños. En ningún momento lo dice. Y yo siempre le decía a las personas, dime en qué versículo, qué texto bíblico no hay dice que hay que celebrar el nacimiento de Jesús. Y yo todo lo que te acabo de decir, pues deséchalo porque estoy yo equivocada. Pero ninguno me supo, todos me dicen, no, que yo sé que no se debe celebrar, o yo sé que no dice, no es bíblico, pero yo creo en mi corazón, y que vemos Jeremías, su corazón es malvado, el corazón es perverso. Yo creo en mi corazón que está bien celebrar Navidad, está bien celebrar ciertas Navidades. ¿Por qué? Porque el corazón es malvado, el corazón es perverso, el corazón es engañoso. Y se dejan llevar por el corazón en vez de la palabra, que es la instrucción que el Eterno dejó para su pueblo. Entonces, y me gustaría hacer un ejemplo muy claro acerca del bautismo, junto con el tema que estamos tratando acerca de si estamos bajo la ley o bajo la gracia. Es que ahora, cuando la hermana mencionaba acerca de poder depender de Yeshua y obedecer sus mandamientos a la hora que hacemos la tevilá, hacemos el bautismo, como lo hemos conocido, es para poder, que la hermana fue muy, muy exacta, a través de la Torah tenemos justicia, tenemos verdad, podemos ser justificados. Si no tenemos una ley, ¿cómo ahí nos va a decir que estamos haciendo pecado? Si no hay nada que nos diga, estás haciendo bien o estás haciendo mal. Por eso existe la Torah, la instrucción. Y voy a dar un claro ejemplo. Cuando vamos a otro país, ya no podemos decir, no obedeceré sus leyes ni constitución porque no es mi país. ¿Para qué voy a obedecer las leyes de ese país si yo no soy de ese país? O sea, yo soy de Ecuador, si me voy qué sé yo, a México, no voy a celebrar, no voy a guardar ni obedecer las leyes ni la constitución de México porque no es mi país. Yo hago la pregunta, ¿qué consecuencia va a traer ello? Anda, pásate el semáforo rojo, o haz esto, o sea, las leyes que tenga México, ¿qué va a contraer? Mínimo una multa que vaya presa, más, o que sea sentenciada por haber incumplido. Entonces, es irónico ahora de decir que conocemos el bautismo y ahora somos libres para poder, libres de tener que guardar la Torá, de que somos libres a que ya no la debemos guardarla, que ya puedo hacer lo que te quiera porque yo te creo y con el creer ya soy salvo. Y ya vemos el hermano Javier en el devocional anterior, él dijo de que la salvación sí la podemos perder, aún ni siquiera sabemos
que la hemos obtenido, pero se puede también perder. ¿Por qué? Por nuestras obras. Y ya vamos a tocar ese punto. Entonces, me gustaría que leamos Efesios capítulo 2 del 8 al 9. No sé si hermana lo tienes, eh, para que me ayudes a leer el versículo 10. Yo voy a leer el 8 al 9, usted me ayuda con el 10, ¿ya? Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hasta ahí se llega. Entonces yo dije, uno dice, no, pues ya, no, yo no soy salva por obras, así que por las obras ya no debo, no tengo que hacer cosas buenas, porque no, por ello no voy a ser salva. Entonces, pero el versículo 10 lo clara perfectamente. Porque Amén. chulas suyas somos creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anto, ¿de qué buenas obras nos está hablando aquí? ¿De qué buenas obras? Amén. Aquí te está hablando de la Torá. De la Torá exactamente te está hablando. Amén, amén. Entonces, vemos que es ilógico también pensar que vamos a ser salvos por vivir, como uno dice, la vida loca, se le puede tomar, tomar de que, si yo mato, si yo robo, si hago esto o lo otro, pues no importa, igual voy a ser salva. Porque si vemos, ahí existe la ley, existe la Torá, existen las ordenanzas, y si no la cumples, no la obedeces, pues no creo que el Eterno vaya a decir, no, está bien, te suelto a que no lo tengas que cumplir en ningún momento. Al contrario, a la hora que tomamos el bautismo, y como la hermana mencionaba, morimos a nuestra vieja naturaleza, sabemos que el Eterno es misericordioso, el Eterno es, busca hacer gracia ante nosotros cuando realmente hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, cuando de la vida que llevamos antes, de lo que el Eterno nos haya sacado, pues ahora obedezcamos. Y hay algo que me impactó mucho, y es acerca de que yo dije, bueno, está bien. Y digo que a veces el Eterno, y estoy muy segura que el Eterno ha hecho muchos milagros en tu vida. Ha obrado, te ha ayudado en tantas cosas. Y no dice, yo amo al Eterno, yo amo al Eterno, yo amo a Dios, porque Él hizo tal cosa, Él restauró mi matrimonio, Él me sacó de la drogadicción, Él me sacó de la prostitución, Él me sacó me libró del cáncer, tantas cosas, y yo lo amo por ello. Entonces el Eterno dice, te confronta, está bien, tú me amas, tú dices amarme, pues en Juan 14:15 dice, ok, si me amáis, pues guarda mis mandamientos. Entonces ahí uno dice, ok, esa no la sabía, pues aquí está, y está ahí en el Nuevo, y lo que más me impresiona es que es parte del Nuevo Testamento, que en teoría los cristianos tocábamos, bueno, con esa lo tocaba, y tocamos mucho la parte del Nuevo Testamento, pero aquí dice, si me amáis, si tú dices amarme, pues guarda mis mandamientos. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Por eso también dice en la palabra que hay un versículo que también le dice, apártese, Señor, Señor, y dice apártese de mí, jamás lo conocí. Y él dice, la palabra dice, pues, no sé en qué parte de la Biblia está, no sé si recuerdas, Anto, creo que está en Marcos, Mateo, que está en esta parte en la que él dice, pues, en ti no hicimos milagro, en tu nombre no hacemos milagro, en tu nombre no expulsamos demonios y todo ello. Entonces, yo le dice, apártese de mí, hacedores de maldad. ¿Qué vemos la maldad como tal? Vemos que es la transgresión de la Torah, o sea, el pecado como tal, ¿no? Entonces, es que yo veo esto y wow, es tan impactante, la Torah te confronta. Uno dice, uno busca como que justificarse con lo más mínimo, pero la Torah te confronta. No sé qué, Anto, ¿qué fue lo que la palabra te confrontó para tú decir, ¿sabes qué? La Torah realmente no está abolida. Eh, el Shabbat. Me acuerdo tanto que yo antes era de las que, antes de conocer al Eterno, yo realmente era totalmente diferente cómo era con mi alrededor, cómo era incluso con mi vida, ¿verdad? Entonces, al momento de que yo pasaba mucho de ociosa, y yo creo que es algo que también en la ociosidad y en la pereza es un pecado. Yo pasaba mucho tiempo en redes sociales.
y pasaba bastante tiempo en TikTok. Hasta que un día me aparece el video de la hermana Noelia y decía, ¿quieres saber que realmente el Shabbat no está abolido? Y yo, ¿qué es el Shabbat? Pero algo fue que me dijo, quédate, quédate. Entonces yo dije, bueno, me voy a quedar. Y mientras yo lo escuchaba, daba bastantes bases. Entonces ella hizo dos partes y yo dije, bueno, me voy a entrar al perfil. Me entré y al final me acuerdo que ella dice, eh, ella decía en el video, si no me crees, anda y busca en las historias quién cambió el día de reposo. Entonces yo me voy a buscar, yo en sí no sabía, por ejemplo, que el Shabbat era el nombre, por ejemplo, Shabbat es reposo, el descanso. Ujú. Yo no sabía, yo sabía porque yo había visto la novela Jesús, esta brasilera, y a mí me encantó. Y yo siempre me hice las preguntas ¿y esto no estará vigente? Yo decía así. Yo siempre fui muy desapegada de las iglesias. Yo la verdad que no duraba mucho porque yo sentía que no me decían algo que realmente me guste. Bueno, no que me guste, sino que realmente me confronte. No, Ujú. no, yo sentía que decían puros mensajes de sí, de tú puedes, de que Dios te va a cumplir Prosperidad. tus sueños, de que solamente pensaban que dices Dalila y dices Sansón, cosas así, ¿verdad? Entonces, al momento de que yo siempre tenía esa duda, cuando veo el video, yo voy y busco quién cambió el día de reposo, yo veo toda la historia, toda la historia. Yo era de las personas que no me gusta leer, no me gusta mucho leer, pero me leí todo eso hasta que yo le digo, me acuerdo que la primera persona que le escribí fue a mi mamá, le dije, mami, mira, este no es el día de reposo, el domingo es el culto al sol, y yo ahí me confrontó tanto que yo dije, lo voy a guardar. No sé cómo, pero yo lo voy a guardar. Entonces, llega el primer día, yo creo que se me abrió los ojos al Shabbat, como no sé si entre un martes, perdón, no sé si entre un miércoles o un martes, que ya para el sábado yo ya decía que ya tenía que guardarlo. Y como no estaba instruida, ¿verdad? No estaba lejos de mí la palabra, estaba en mi ignorancia completamente. Yo empecé en Shabbat a las 12 de la noche y después en ese mismo día me enteré que era, que no, que empezaba el atardecer y yo digo, "Ah, bueno, lo terminamos a las 6". Entonces, a mí me confrontó el Shabbat y poco a poco empecé a tener más dudas de los alimentos. Yo decía, pero si esto no está abolido, no puede ser que una parte sí esté vigente y otra parte esté abolida. O sea, algo tiene que ver. Entonces, de los alimentos yo tenía esa duda. Eh, yo decía, ¿será o no será? Y me acuerdo que justamente, no sé si fue el primer Shabbat en la que se hicieron cerdo. Y yo digo, no lo voy a comer porque yo no sé si eso sea, si se pueda, si no se pueda. Yo dije, no lo sabía y dije, mejor no lo como. Entonces me confrontó tanto que yo realmente empecé a tener dudas y empecé a decir, pero entonces, ¿qué tanto me falta por conocer que todo el mundo esté guardando el domingo y dejen de lado este mandamiento? Entonces, Ujú. desde que me enteré que el Shabbat no estaba abolido, yo dejé de ir completamente a la iglesia. Yo dejé de ir, pero no me separé, yo traté de buscar. Y bueno, ya después ahí puso el eterno de mi vida el hermanito Javi y fue que entré a la arca, pero sobre todo conocí ahí la Torá. Amén, amén. Y algo que fue muy, muy bueno lo que tú dijiste, y no sé si tú te tocaste con un versículo, que fue el que a mí en lo personal me contestó mucho, que dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le cuenta como pecado. Entonces, el Eterno te está mostrando que la Torah no está abolida, de que el Shabbat hay que guardarlo, entonces, y que también comer kosher y otra, y sale una tras otra, y yo dije, ¿dónde estoy? ¿Qué he hecho con toda mi vida? Entonces, imagínate si para nosotros que por así somos jóvenes, nos contestó tanto, imagínate para las personas que llevan mucho más tiempo. Entonces, es muy impactante. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta. Este, ¿Yo soy libre para guardar los mandamientos o soy libre bajo la gracia de poder vivir en libertad? Porque se confunde mucho eso en libertad y libertinaje. ¿Me puedes comentar esto un poco ahora, Rajo? Amén. Me contesto, ¿no? Amén. Amén. Por ejemplo,
En el contexto, digamos, cristiano, todas las religiones, por ponerlo así, pero lo que yo conozco, que es, yo nací en una cuna evangélica totalmente, según somos libres de lo que yo en ese momento entendía era de la ley, porque ese es el contexto que tienen. Entonces, es algo muy, muy, muy irónico que se dice que somos libres del pecado, pero también de la ley. Entonces, es algo que se confronta totalmente, pero realmente no somos libres de la ley, más bien somos libres del pecado para cumplir la ley, para cumplir los mandamientos. Y yo creo que aportando, ¿verdad? Más bien no creo, la palabra nos demuestra que eso es una gracia, porque al momento de que nosotros conocemos la Torá, conocemos las bendiciones por guardarla y las maldiciones por desobedecerla, que caemos en pecado, vemos que al momento de ser libres de todas ellas estamos alcanzando misericordia. Y eso fue lo que hizo Yeshua, nos libró para poder guardarla. Amén. Y hay algo que entender, si ya sabemos lo que es bueno, ya sabemos lo que debemos obedecer, si decimos amar al Eterno, si decimos seguir, decimos seguir a ese Dios que abrió el mar rojo, a ese Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud que vivía en Egipto, a ese Yeshua que sanó enfermos, que libró a los que estaban endemoniados, que hizo tantas cosas, tantos milagros, pues Él también nos demanda que obedezcamos. Y dice la palabra que más que nada la gracia no es una carta o un pase libre a yo coger y poder vivir como quiera. Y vemos que en Hebreos 10, 29, 31 menciona algo muy importante, que a veces decimos, ay, sabemos lo que hay que hacer y aún así no lo hacemos. Y aún así ya nos hemos bautizado y hemos hecho tantas cosas. Y dice en Hebreos 10, versículo 9 dice, ciertamente mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al hijo de Elohim y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al espíritu de gracia. O sea, ¿tú crees que te que no vas a recibir mayor castigo si tú ya sabes hacer lo bueno y aún no lo haces? Que tú sabes que debes guardar el Shabbat y aún así decides no guardarlo, pues ya no habrá ningún sacrificio, ya no habrá nada que te sale porque ya lo sabes, ya conoces la verdad. Entonces dice la palabra, que si ya conoces hacer lo bueno y no lo haces, le cuenta como pecado. Entonces, me gustaría tocar, uno ya estamos por terminar, y me gustaría tocar otro punto. Es que si tú dices que estar bajo la gracia, hay que entender que la gracia está relacionada o está condicionada junto a guardar la Torah, a guardar los mandamientos, como la hermana lo mencionó muy, muy bien, o sea, de que la gracia básicamente es una misericordia que usted no tiene con nosotros, de mostrarnos la Torah para que la guardemos y así ante ella podemos ser justificados de que hemos vivido conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, pero si uno dice, no, yo no estoy bajo la ley, sino que yo estoy bajo la ley del pecado, ya sabemos que ya poniéndolo en contexto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sería aquí, sino bajo la gracia, que hay que tener mucho muy en cuenta ello. Entonces tú estás condicionado, estás libre a poder, quieres seguir pecando, porque estás bajo esa ley, no la Torah, hay que tener muy en cuenta en ello. Y que somos, ya para concluir, es que nosotros estamos hechos para hacer buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que el Eterno nos habla? Son las obras de la Torah. Guardar la Torah, andar en ellas. Igual, aquí en Arca de Salvación tenemos en este canal YouTube, también en Facebook tenemos videos que cuentan con el contenido, con la información necesaria para que puedas comprender mucho más aún de los temas que hemos tocado en este devocional. Sin más, deseo de que este devocional haya sido de edificación y bendición para tu vida, que haya hablado y que todo lo que se trató, que por misericordia y por gracia el Eterno nos lo ha revelado, pues lo podamos poner por obra. ¿Sí? Y lo podemos confirmar junto con su palabra, lo que más deseamos, algo que yo también junto con el Anton también mencionaba, de que si el Eterno ya nos está hablando, pues veamos su palabra, sí es cierto, porque al fin y al cabo, si decimos que esta es su palabra, pues voy a buscar si realmente es. La palabra solita te va a hablar, el Eterno solita a través de tu palabra, no por de un pastor ni por nadie, Él te va a hablar a través de su palabra. Es lo que desea que tú tengas intimidad
a su palabra y que la obedezcas, porque eso es lo que es la instrucción de vida que Él desea para ti. Entonces, como parte del pueblo. Sin más, quiero agradecer a la hermana Anto que me ha acompañado en este hermoso devocional. Así que, hermana, me gustaría como que me pudieras, bueno, a todos nos pudieras, más que nada a las personas que aún batallan esto de que estamos bajo la ley, bajo la gracia, que ya sabemos de qué ley era y que bajo la gracia es guardar la Torah. Me gustaría a esas personas que aún se preguntan, si aún se conflictan, y se preguntan, ¿debo guardarla o no? ¿Qué le podrías decir a todas esas personas? Amén. Por ejemplo, vemos en las escrituras que siempre uno, como tú lo decías, confirmarlo. El pueblo de Berea confirmaba en las escrituras, dice cada palabra que les decía Pablo, si mal no lo recuerdo. Entonces, ¿a qué escritura se referían? Al Tanaj, como se le conoce en el Antiguo Testamento, a la Torá, porque esa era la base de todo aquel que creía en Elohim, en el Eterno. Y decirles que sean así como ese pueblo, como tú dices, también las buenas obras, el libro de Santiago también es un libro muy confrontante que lo recomiendo totalmente. Él te dice totalmente, por ejemplo, no, yo tengo fe, soy salvo y esa es mi gracia, pero el libro de Santiago te dice, tú tienes fe, pero yo tengo obras, yo te muestro mi fe por mis obras. Entonces, veamos que esto claramente, las obras no te salvan, no te salvan, pero sí te aparta, sí te hace vivir en una vida de santidad. Y eso es algo que es, todo aquel que cree en Elohim, que quiere obedecerle, que quiere amarle, que quiere estar apartado en santidad con él, es guardando la Torá. Guardando la Torá, Pedro dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra, eso lo encontramos justamente en los alimentos kosher. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, les digo que busquen, que siempre su mayor filtro sea las escrituras. Y siempre el Espíritu, cuando pedimos la guía del Espíritu, ¿verdad? Santo, del Ruach HaKodesh, te va a guiar a eso. Eso es como que el mensaje que podría dejar de lo que yo he aprendido, ¿verdad? Sabemos que nos falta mucho por aprender, pero es lo que el Eterno va revelando. Y Él dijo que revelaría esto en estos últimos tiempos y esa es una gracia tremenda. Amén. Y la hermana concluye con algo muy, muy importante, que hay que entender si el Eterno, el guardador del pueblo, nuestro Elohim, el Dios como tú lo conoces, Él no duerme, dice, que Él está constante guardando a su pueblo. Y si Él ha previsto que el día de hoy llegue esa palabra a tu vida, no lo tomes por poco, no lo tomes por casualidad, sino que el Eterno está buscando prepararte porque sabemos que estamos en los últimos tiempos. No podemos decir que realmente aún falta más tiempo. Realmente cuando tú lees la palabra y ves todo lo que está pasando, sabemos que los últimos tiempos están cerca. Si el Eterno te ha permitido el día de hoy tratar y todos estos temas que se han tratado tanto en todo este tiempo de devocional que hemos tenido todos estos episodios, más con lo que el contenido que tiene Arca de Salvación, este es porque el Eterno desea despertarte, desea que te prepares porque sabemos que los tiempos son malos y por eso el Eterno desea guardar tu vida para que no perezcas en los últimos tiempos. Así que ni más, pues muchas gracias hermana Anto, desde ya también ha Gracias, sido Bella, un por invitarme. para ti. Amén. Te bendiga. Deseo shalom y de bendición para todos. Ha sido esta palabra. Amén. Shalom.